Entonces, bueno, empezamos entonces. Voy a compartir la pantalla. Espero que se vea bien. ¿Se ve bien? Sí, vale. Entonces, bueno, la cuestión es presentar este procedimiento de rastreo de contactos estrechos y rastreo ampliado en caso de COVID. Sí, perdona. En caso de COVID-19 positivo, y luego cómo orientar y cómo hacer el estudio de agrupaciones de casos en el ámbito laboral. Bien, esto un poquito, ¿a qué viene? El que hayamos formalizado este procedimiento. Bueno, la principal razón es que la pandemia y la forma de transmisión del virus va cambiando. De hecho, ha cambiado de tal manera que en estos momentos la transmisión se hace a mucha más velocidad, afecta a muchas más personas y los procedimientos que estábamos utilizando, que se basaban principalmente en la búsqueda de unos contactos estrechos, su aislamiento, etcétera, la realidad lo que nos estaba diciendo es que se estaban quedando cortos. Cortos en cuanto al número de personas que de alguna manera localizábamos con ellos, y cortos también en el tiempo, es decir, lentitud, ¿no? Entonces, lo que nos gustaría es poder adaptarnos y hacer mejor este trabajo, porque lo que nos damos cuenta es que donde antes había un caso, encontrabas una serie de contactos estrechos, etcétera, en este momento tienes un caso y para cuando te has dado la vuelta te estás fijando en que tienes 3, 4, 5 y que tienes un brote que habría que estudiar y que también hay que poder hacer con él lo más adecuado y lo más correcto. Y esto es un poquito lo que con el procedimiento vamos a intentar explicar, y además porque va a indicar una serie de cambios en el funcionamiento que, bueno, que ahora iremos viendo. En principio, este es un procedimiento en el que estamos participando desde la coordinación de la red de vigilancia de casos y contactos de COVID en Euskadi, también pues desde epidemiología, desde salud pública y nosotros mismos desde la unidad de salud laboral, en el intento de que efectivamente, dado que el estudio de contactos, de casos y de contactos a nivel laboral lo estáis haciendo los servicios de prevención, pues os podamos indicar, orientar y vemos a ver si con todo ello podemos mejorar bueno, los resultados de lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son entonces los objetivos de este procedimiento? Pues son los de identificar de forma más eficaz los contactos estrechos de COVID que se produzcan en los trabajadores de una empresa. También estudiar las agrupaciones de casos que puedan producirse en las empresas e intentar evitar la transmisión. Y luego identificar un posible foco de infección activa mediante el rastreo de casos en los días previos al periodo de transmisibilidad del caso. Estos son los objetivos. Pero además de otros procedimientos que podamos tener, a nivel de lo que es salud laboral, lo que es el COVID en el trabajo, tenemos que tener en cuenta este procedimiento, que es el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos frente a la exposición al SARS-CoV-2, entre otras cosas porque no se nos debe de olvidar que a la hora de definir tanto los contactos estrechos como a la hora de definir cuáles son las medidas a tomar dentro de las empresas, este es el referente a nivel laboral. Hay cierta diferencia entre lo que es el procedimiento que diremos general, vamos a decir, el procedimiento a nivel de vigilancia epidemiológica general y este procedimiento de actuación de los servicios de prevención.
principalmente en lo que es la definición del contacto estrecho. Porque el contacto estrecho se define como cualquier persona, bueno, entre otros, no vamos a entrar ni en el ámbito sanitario ni en el ámbito educativo, que son las otras dos definiciones que hay en el contacto estrecho, y vamos a dar esta definición que es la más amplia y la que afectaría al mayor número de empresas en las que los servicios de prevención estáis actuando. Entonces, se define como contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas, sin utilizar las medidas de protección adecuadas. Aquí está, digamos, la principal diferencia con el procedimiento de vigilancia epidemiológica que tendríamos con el Departamento de Salud, porque allí lo que se nos dice es sin utilizar adecuadamente la mascarilla. Lógicamente, a nivel del trabajo, es algo más que todo esto, no solamente la mascarilla, sino que estaremos hablando de las medidas de protección adecuadas. Y además, este procedimiento lo que nos dice es que el servicio de prevención es a quien le corresponde valorar el seguimiento y adecuación de estas medidas. Por lo tanto, las medidas de prevención adecuadas cuando estamos a nivel laboral son aquellas medidas que en el procedimiento aparecen como medidas de carácter organizativo, que son las de primer nivel. Medidas de protección colectiva y luego las medidas de protección individual. Entonces, a la hora de hacer cualquier tipo de estudio de lo que es un contacto estrecho, cuando hablamos, como hablábamos, de utilizar las medidas de protección adecuadas, nos estamos refiriendo a todas ellas, no solamente a las mascarillas. Será ver y valorar por parte del servicio de prevención, que es quien debe hacer la valoración del seguimiento y adecuación de estas medidas, si las medidas de carácter organizativo, si las medidas de protección colectiva y las medidas de protección individual se están cumpliendo. Si estas se cumplen, difícilmente tendremos algunos contactos estrechos. Sin embargo, el relajamiento de cualquiera de ellas o el no cumplimiento de cualquiera nos daría lugar a la aparición con mucha más facilidad de contactos estrechos. Entonces, en este procedimiento que presentamos, lo que nos parece y se adecúa mejor a la realidad actual es que a la hora de hacer cuando tenemos ya un caso confirmado en el ámbito laboral, a la hora de elaborar el censo de posibles contactos estrechos, se están dando una serie de circunstancias que nos muestran que cuando estas circunstancias aparecen, prácticamente no necesitamos casi ni entrar a ver cuáles son esas medidas de protección, tanto colectivas, organizativas, etcétera, que estarían definidas normalmente en las empresas a través del plan de prevención o plan de contingencia, según las empresas. Hay determinadas cuestiones que cuando se producen están dando lugar a una cantidad enorme de contagios. Entonces, si en una empresa estamos viendo que se ha producido algún tipo de evento, sea una celebración, alguna cuestión relacionada con algo que tiene que ver con la empresa, pero que es el ocio, fuera del trabajo incluso. Decimos celebraciones, pues eso, pues la típica que se ha celebrado pues el cumpleaños de alguien o que un compañero se jubila, etcétera, ¿no? Aquí, normalmente, si esto se ha producido y dentro del grupo que ha participado en este evento hay un caso, los demás debieran de ser considerados de entrada contactos estrechos. El riesgo es elevado. Tenemos otro tipo de eventos que serán las reuniones. Bien, reuniones se producen en todos los lugares, habrá que valorar, porque el riesgo puede ser desde el momento en que nos juntamos personas y normalmente en unas circunstancias determinadas, pues podrá haber un riesgo que hay que estudiar. También hay una cuestión que es la de los espacios compartidos. Espacios compartidos, como son el office, o aquellos lugares donde las personas toman un café o algo similar,
fuman, dentro, fuera, en la puerta, aquellos que comparten comedor o que acuden a un restaurante, etcétera, en todos ellos, de entrada, tenemos un denominador común, y es que normalmente no se guarda una distancia y en todos los casos, o en casi todos al menos, las mascarillas bajan, las mascarillas se quitan y entonces es muy probable que pueda haber un contacto que podremos denominar contacto estrecho, porque el riesgo de transmisión en estas circunstancias es elevado. Y habrá que estudiar otros lugares, otros espacios que se comparten, como pueden ser vestuarios, duchas, los propios váteres, porque es el lugar donde uno se baja los pantalones y también a la vez, una vez de cerrar la puerta en su intimidad, se quita la mascarilla. Y se quita la mascarilla el primero, se quita el segundo, se quita el tercero, es decir, las personas que utilizan estos lugares. Lo mismo nos va a ocurrir en duchas, en vestuarios, que cuando la gente se va a cambiar, muchas veces sí, se retira la mascarilla. Habrá que estudiar cómo son estos vestuarios, cómo son esos lugares de duchas y luego tener en cuenta también otros lugares como son los ascensores mismamente, ¿no? Donde no suele haber normalmente una ventilación que permita que ese lugar se ventile suficientemente. Y luego otra cuestión que hay que estudiar va a ser, ¿quiénes son mis compañeros? Porque esto es lo primero, o mis compañeros o los que trabajan en la misma zona, en el mismo turno, aquellas personas que son habituales, aún no siendo exactamente los que coinciden en esos lugares, porque ahí es donde vamos a tener que buscar dónde están los contactos. Bien, si estos son lugares donde rápidamente podemos encontrar posibles contactos estrechos, en aquellos otros lugares que hemos dicho, bueno, habrá que estudiar, habrá que mirar un poco mejor, es un poco a lo que nos referíamos cuando hablábamos de las medidas de protección o que son, pues eso, tanto las medidas organizativas, las colectivas, etcétera. Y en ese caso deberemos de estudiar precisamente las condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo que van a estar definidas en función de espacios, de tiempos y añadimos en este momento el uso correcto o incorrecto de la mascarilla. Cuando hablamos de tiempos de exposición, hablaremos, pues eso, de tiempos de exposición prolongados, medios, esporádicos, y con este sistema, que es un sistema, digamos, un poco como un sistema de semáforo, es decir, cuando el tiempo es prolongado, estaremos hablando de un riesgo elevado. Naranja, pues estaremos hablando de un riesgo medio y cuando sea verde será bajo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando alguien ha estado en un lugar por un tiempo prolongado y está definido que a partir de 15 minutos acumulados durante 24 horas, el tiempo empieza a ser un factor de riesgo importante, es decir, el riesgo aumenta a partir de ese momento, cuanto más prolongado sea, más riesgo tendremos. De tal manera que esto junto, valorando si quieres otros tiempos, como pueden ser tiempos medios, tendríamos que valorarlos junto con las otras condiciones. Un juntarte un hola adiós no es un contacto en principio de riesgo alto, es un contacto de riesgo bajo y eso habrá que tenerlo también en cuenta. Algo se ha producido, pero no parece que esto sea un riesgo más allá de un riesgo bajo. Y en cuanto a los espacios, evidentemente los espacios mejores van a ser aquellos espacios exteriores, pero el trabajo en gran parte de las empresas se presenta en el interior. Y no es lo mismo un interior amplio que un interior reducido. Un interior amplio podríamos darlo como, pues eso, plantas de edificios, naves industriales, almacenes. Son lugares donde los volúmenes, vamos a decir, son importantes. Y cuando estos grandes volúmenes cuentan con buenos sistemas de ventilación, pues el riesgo, diremos que el riesgo puede ser bajo,
pero cuando siendo amplio no están bien ventilados o esta ventilación no es adecuada, podemos estar ya ante un riesgo medio que habría que estudiar. Lo mismo nos ocurriría en lugares interiores, de tamaño reducido, como pueden ser pues desde oficinas, tiendas, academias, comercios, bares, o sea, lugares ya que no son lo que es una nave industrial. En muchas empresas tendremos ambas cosas y habría que estudiar en cada lugar qué corresponde a cada cual. En cualquier caso, cualquier espacio reducido que no esté bien ventilado o que esta ventilación no sea adecuada, nos debe de hacer pensar en que ahí se producen contactos estrechos. Cuando el sistema de ventilación es adecuado, esto realmente el riesgo es bajo. Y en cuanto al uso de la mascarilla, el no usar la mascarilla o un uso incorrecto de la mascarilla, que es muy habitual, por desgracia, nos encontraremos, y no solo el uso incorrecto, sino que muchas veces es un mal ajuste de las mascarillas. Digamos que hay que valorar cómo se está utilizando la mascarilla. Y luego, qué tipo de mascarilla estamos utilizando. Tendríamos con el mayor riesgo con las mascarillas higiénicas. Mascarillas que en muchos casos pueden no cumplir ni siquiera, pues no sé, una normativa de fabricación. O que a pesar de que cumplan esa normativa de fabricación, pues bueno, su ajuste en muchos casos pues es muy precario. Es muy típico en este tipo de mascarillas ver cómo cuando la persona abre la boca, el mentón tira para abajo y cae la nariz fuera, ¿no? Mascarillas de tela, que después de haberse lavado, etcétera, etcétera, nos pueden dar muy poca seguridad de que esto pueda servir y sobre todo pueda servir en lugares como los lugares de trabajo donde pasamos mucho tiempo y donde, bueno, junto con el resto de las condiciones, nos hace dudar realmente de que sean adecuadas para utilizarlas. Con más seguridad utilizaremos una mascarilla quirúrgica, habrá que valorar, el riesgo ya no es tan elevado, ¿no? Y si utilizáramos una FFP2, pues el riesgo se reduce enormemente. La cuestión está en que entre las mascarillas quirúrgicas y las FFP2, muchas veces la gran diferencia es el ajuste. Entonces, nos da quizá más seguridad el ajuste con una FFP2 que con una quirúrgica. Son cuestiones que cada servicio de prevención tiene que valorar. Es decir, estamos hablando que a la hora de determinar quiénes son contactos estrechos, nos hemos fijado primeramente en una serie de circunstancias que suelen ocurrir y que nos pueden facilitar enormemente de una manera rápida saber quiénes pueden ser contactos estrechos, pero que debemos de estudiar estas condiciones de trabajo porque aquí están las medidas de protección adecuadas a las que se refiere el protocolo, también el protocolo de los servicios de prevención. Estudiando todo ello, podremos definir quiénes son los contactos estrechos. Aquellos que durante las 48 horas anteriores estén cumpliendo estas condiciones y para los cuales habría que indicar pues, un aislamiento, la realización, en principio, de una PDIA, que según el tiempo transcurrido desde el último contacto, desde que la persona caso fue detectada, será bien sea una prueba de antígenos o una PCR, y luego al octavo día se le seguirá haciendo la segunda PCR, ¿no? Bien, pero con una finalidad, que es la finalidad de dejarlo aislado, porque si de ahí derivara un caso, es decir, que se convierta en caso, el aislamiento permitirá haber cortado una cadena de transmisión que si esto no se hace, dará lugar a la aparición de más casos, a la aparición de brotes y en este sentido entiendo que hay que ser cada vez más riguroso y ante la duda indicar que una persona es contacto estrecho. Habrá miles de presiones, no lo dudo, pero debemos de estar por encima de esas presiones. Esa es la cuestión. Por poner aquí un pequeño inciso sobre
el tema de la ventilación. Este documento del Departamento de Salud, de la Dirección de Salud Pública, nos habla de cuáles serían las recomendaciones para la reducción de la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles. Aquí se habla del tema de la ventilación, ya con detalles en cuanto a renovaciones de aire, en cuanto al tema de corrientes de aire, etcétera, etcétera. Bueno, pues una lectura recomendable. ¿Y cómo vamos a actuar entonces? Bien, en principio, lo primero que debemos de hacer siempre es el estudio de contactos estrechos. El estudio de contactos estrechos nos va a llevar a entender qué ha pasado o quiénes pudieran ser contactos estrechos definidos en las 48 horas previas al inicio de los síntomas o de una PDI-A positiva en el caso de los asintomáticos. Y en este caso se solicitarán estos PDI-As según el protocolo. No solo se solicitará, como hemos dicho, en las PDI-As, sino que lo que haremos además es incluir a estas personas en lo que es un aislamiento. Aislarlas y seguirlas durante esos 10 días de aislamiento por ser contactos estrechos para, como hemos dicho, evitar que a su vez se conviertan, si se convierten en caso, se conviertan en nueva fuente de más contactos, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora lo que para nosotros va a ser una novedad es lo que hemos llamado retrorrastreo o rastreo ampliado. Es decir, no vamos a estudiar solamente los contactos estrechos, sino que estudiaremos también qué otras personas, sin cumplir con ese criterio de contacto estrecho, deberá de ser también seguida, y entonces tomaremos a aquellas personas que han podido estar en contacto no estrecho, no definido como contacto estrecho, pero que cumpla condiciones de determinado contacto con aquellos casos, con los que han sido casos. ¿Y hasta cuándo? Pues durante 7 días previos al inicio de los síntomas o de una PDI-A positiva en el caso de los asintomáticos. En ese caso, a estas personas lo que haremos es solicitarles una PCR y se hará una solicitud de retrorrastreo. De tal manera que aquí lo que tenemos que ser es, sobre todo, muy rigurosos. Muy rigurosos porque más de uno tendrá la tentación de hacer pasar por contacto no estrecho al que es contacto estrecho. ¿Por qué? Pues bueno, porque el contacto estrecho implica un aislamiento, mientras que el estudio del contacto estrecho, este retrorrastreo, no implicaría el que la persona deba guardar un aislamiento, etcétera, etcétera. Entonces, es muy entendible que haya 1000 presiones para que a este no me lo mandes a casa. Entonces, frente a eso, decir que el hecho de hacer una PCR no nos va a liberar de ninguna de las maneras de haber tenido que hacer el estudio de contactos estrechos. Entonces, en esto hay que ser verdaderamente riguroso. Es decir, no ir a lo fácil, a decir, bueno, les hago a todos y si salen negativos, pues estupendo. Esta no es la función. La función es principalmente la de hacer un estudio de contactos estrechos. Esto es lo más importante, porque esto implica el aislamiento y esto implica que las personas, si se vuelven casos, no contagien a otras. Un estudio de contactos estrechos mal hecho o un estudio de contactos estrechos diciendo que no lo son, les hago una PCR, los dejo, etcétera, etcétera, es con mucha probabilidad fuente luego de brotes en las empresas. De tal manera que aquello que en un principio parece que pudiera ser, pues eso, bueno, facilitamos así un poquito las cosas, tiramos por aquí y por allá, nos puede resultar al final en que lo que no queríamos en un principio, al cabo de unos días se nos vuelva un terrible problema dentro de la empresa y donde teníamos muy poquitos casos y algo más fácilmente controlable, se nos convierta en un dolor de cabeza importante. Entonces, entiendo que a lo que tenemos que ir es a ser sobre todo rigurosos. Y en este sentido, me gustaría decir que no todos estáis actuando de la misma manera. Hay servicios que están funcionando muy bien, con mucho rigor,
¿eh? Y otros, lo siento decir, pero no tanto. Entonces, desde aquí tenemos que apelar a que todos, absolutamente todos, actuéis con el mismo rigor. Es un momento en este muy importante, por el hecho de lo que hemos dicho en un principio. Es decir, los casos están apareciendo con mucha facilidad. Los agregados de casos aparecen con muchísima más facilidad que antes. Y en estos momentos la transmisión es muy rápida, muy fácil. Por lo tanto, que seamos rigurosos es tremendamente importante. Esto no consiste, como hemos visto en algunos casos, y por supuesto, no puedo meter a todos en el mismo saco. ¿eh? Hay servicios de prevención que lo siento, pero es así. Lo que han hecho muchas veces en las empresas es mandar un Excel para que te lo rellenen y que te digan en ese Excel quiénes son los contactos y quiénes no. Vamos a ver, la función del servicio de prevención es hacer el estudio, es preguntar al caso, es saber lo que está pasando en esa empresa. No es mandar un Excel y que me lo devuelvan relleno. Esa no es nuestra función. Por lo tanto, aquí tengo que volver a apelar a que la gente trabaje con rigor, a que todos lo hagamos con el mismo rigor. Y por esa razón, yo creo que este procedimiento nos puede ayudar, nos facilita una serie de criterios que nos pueden facilitar luego, como digo, el cómo preguntar, el cómo llegar a ese caso, que me diga quiénes son los que han estado realmente en contacto con él, etcétera, etcétera, etcétera. Así, en esto, este sería el Excel de petición de pruebas. Lo hemos modificado. Antes teníamos este Excel que decía caso, contactos estrechos, y en el caso de la hostelería se hablaba de los contactos no estrechos, que en el caso de la hostelería además incluía, digamos, no solamente a los contactos, sino también a aquellas otras personas que pudieran ser las que en un momento determinado fueran las que permitieran la reapertura de ese establecimiento. Bien, hemos incluido, como veis en la mitad, algo que hemos llamado rastreo ampliado. En este rastreo ampliado, precisamente es ahí donde entra el tema del estudio de contactos no estrechos, este retrorrastreo, el de las personas con las que un caso ha tenido contacto durante los 7 días previos al inicio de síntomas, pero que no ha constituido un contacto estrecho. A partir de aquí se pedirá, en todo caso, siempre una PCR y este sería el modelo de petición de pruebas para enviar a cada una de las unidades de gestión sanitaria de las OSIS, a cada UGS, para que a estas personas se les hagan las pruebas que se indican. Y ahora vamos a pasar a otra cuestión, que es qué hacemos cuando hay una agrupación de casos en la misma empresa. En esto, antes de que tengamos un brote, cuando ya no tenemos un caso, sino que ya tenemos un par de ellos, ya tenemos que empezar a pensar que esto se nos puede ir multiplicando. Por lo tanto, en este momento es muy importante no esperar. Hay que ir muy rápido. Entonces, cuando tenemos un par de casos ya, 2 o más casos, ¿no? Si estos casos nuevos son contactos estrechos laborales, la investigación, en principio, se centrará en estos contactos estrechos. Es un poco lo que hemos explicado hasta ahora. En algunos casos constituirán un brote, pero lo tendremos conocido, sabemos cómo habrá sido el modo de transmisión y, bueno, además de tomar las medidas con los contactos estrechos, aislamientos, etcétera, etcétera, veremos cuáles son las medidas de prevención y de protección que han podido fallar para corregirlas. También puede pasar que estos casos, en principio, no son contactos estrechos laborales. En este caso, lo que se recomienda es reencuestar. A ver, si pueden tener algún posible vínculo entre ellos, ¿no?
muchas veces al entrar un poco más a fondo encontraremos ese vínculo, ¿no? Y entonces habrá que considerar contactos estrechos a las personas que están implicadas con estos casos que habían aparecido. Pero a veces nos pasa efectivamente que no encontramos ese vínculo. Habrá que investigar si la exposición es fuera del ámbito laboral ¿eh? Y desde luego tener claro que esa exposición fuera del ámbito laboral está así, digamos, contrastada. Nos ha pasado en algún caso de que en la empresa no había nunca y dices, tengo 6 y todos eran de familiares, no sé qué. Luego vas a buscar y esos contactos no estaban reconocidos como tales, con lo cual algo no se había hecho bien en ese trabajo. Entonces, vale, hay que buscar si hay exposiciones de fuera del ámbito laboral que nos puedan dar explicación a todo esto. Y de hecho, si se encuentra y así está acreditado, el estudio, bien, concluirá ahí. No habrá un brote laboral, habrá una agrupación de casos derivados de otras cuestiones, pero en principio está claro de dónde podría venir. Pero nos puede pasar, efectivamente, que no encontramos ni una exposición fuera del ámbito laboral y tampoco estamos encontrando claramente exposiciones laborales. Es aquí el momento en que tendremos que hacer la valoración de si es necesario hacer un cribado. Y esto es importante. Nosotros os hemos enviado en más de una ocasión este mismo Excel, que es un Excel que nos puede ayudar a trabajar con brotes, a intentar ver si entre los casos hay algún tipo de relación. Bueno, lo primero que tengo que decir es que es un Excel y que un Excel tiene, sí, la función de ser rellenado, pero no se acaba ahí el trabajo que hay que hacer con esta Excel. Es decir, esto es una ayuda a la recogida de datos, pero no es la finalidad recoger datos. La finalidad es estudiar qué es lo que nos están diciendo estos datos. Y esto es lo que tenemos que pediros a quienes estáis trabajando cuando os encontráis con que hay una agrupación de casos, con que podemos estar ante un brote y tenemos que estudiar claramente cuál es la relación, los vínculos que se encuentran entre unos casos y otros. Entonces, claro, este Excel es un Excel que ayuda, pero es que no es un fin en sí mismo, es precisamente lo que nos ayuda. Entonces, hay veces que lo que nos encontramos o lo que se está pudiendo encontrar, y es una cuestión que nos han trasladado desde las unidades de vigilancia epidemiológica también, del Departamento de Salud, es que llega el Excel y llega el Excel. ¿Y de qué me sirve a mí un Excel? Si no es con una interpretación, con un estudio de lo que hay detrás de todo esto y sobre todo de lo que es una explicación, un análisis de lo que aquí ha pasado a la hora de ver si vamos a necesitar hacer un cribado. Evidentemente el estudio toca hacerlo al servicio de prevención. Lo hablaremos con los rastreadores y con las personas que estamos en Osalán. Y si vemos que efectivamente entre unos y otros se va viendo, pero sobre todo por el trabajo que se ha hecho por parte del servicio de prevención en esa empresa, por ese intento de encontrar los vínculos que se encuentran, no se encuentran, a partir de ahí, si se cumplen los criterios, se podrá hacer la propuesta de un cribado. Cribado que luego sí tendrá que ser autorizado y se gestionará también a través de la red de vigilancia de casos y contactos y entonces será cuando se podrá y se llevará de hecho a cabo. Y a partir de entonces pues veremos qué decisiones se van tomando en cada caso. Pero desde luego esto requiere lo que muchos ya hacéis, que es una actitud muy activa, una actitud de búsqueda de vínculos y una actitud de tomar medidas que son las que nos corresponde tomar. Entonces, estas medidas son lo mismo un lunes que muchas veces un sábado o un domingo. Por lo tanto, los servicios de prevención en este momento estáis a todos los días, lo mismo que nosotros, porque el virus no descansa
porque hayan tocado las campanas de domingo. Entonces, deciros que hay que agradecer todo el trabajo que se está haciendo, pero que tenemos todavía cuestiones a corregir, cuestiones a las que hay que aplicar todavía, más si cabe, más rigor, y esto es a lo que yo, con la presentación de este protocolo, que creo que nos puede ayudar a todos a poder hablar un lenguaje común que nos facilite el comunicarnos, el entendernos, ¿no? Tenemos que dar ese plus de rigor que en este momento la situación nos lo requiere. Bueno, pues esto es un poquito lo que os quería presentar. No sé si alguna de las otras personas que estáis con el micrófono abierto, que os diré que son, por un lado está Leire Ibáñez, que es nuestra epidemióloga aquí en Osalán, una de nuestras epidemiólogas. Desde Coordinación de la Red de Vigilancia de Casos y Contactos de COVID de Euskadi están Arrate Iturralde y Garrastacho, y desde Epidemiología, la responsable de Epidemiología e Información Sanitaria de la Delegación Territorial de Salud, Concha Castells, y, como decíamos, Madalen Oribe y Lier, de la Unidad de Epidemiología, también de la Delegación Territorial de Salud de Vizcaya. Entonces, no sé, si queréis añadir, puntualizar cuestiones de las que yo haya podido ir diciendo, pues bueno, puesto que no me habéis cortado, igual es porque ya me he lanzado y no dejaba hueco, pues podéis tranquilamente hablar, y si no, pues daríamos paso a las preguntas que nos haga los participantes a través del chat, intentaremos ir respondiendo lo mejor que podamos. Ahí sí que os pediré a todos que me ayudéis un poquito en la respuesta a estas preguntas del chat, pues porque habrá cuestiones que serán así como muy de puntualizar, y bueno, pues ahí yo creo que entre todos igual lo conseguimos mejor. Vamos a ver cómo quito yo esto. Yo, bueno, sí quería matizar un poco. Nada, Aitor, me ha gustado mucho la presentación. Son temas que ya habíamos trabajado y bueno, como has comentado. Pero bueno, sí que quería trasladar a los servicios de prevención que desde la coordinación de la red estamos bastante preocupadas por los brotes que estamos teniendo a nivel laboral y bueno, es un poco por lo que junto con el resto de compañeros y compañeras de Vigilancia Epidemiológica de Vizcaya y Osalan hemos querido hacer esta formación o refuerzo o estas nuevas medidas. Entonces, nada, bueno, he visto por ahí bastantes dudas y apoyaremos a Aitor en la resolución de las mismas. Bueno, a ver, entonces, si me puedes ir un poquito, ¿eh? A ver. Una puntualización que hace Maite en la última documento de la estrategia para la detección precoz de casos. Ya se establece que siempre que pueda debe valorarse de manera individualizada la toma de las medidas preventivas que se hayan tomado, y además responsabiliza al servicio de prevención u otra persona. Sería simplemente una puntualización para que sepamos que en la última estrategia del gobierno pues ya está. Bueno, la primera es un poco así. Javier López, que al hilo un poco de esto, nos pregunta si sabemos si van a cambiar pronto los procedimientos. Bueno, en principio, este procedimiento está ahora ya encima de la mesa, ¿no? Entonces, los procedimientos van cambiando a medida que tenemos cambios. Hay novedades, hay alguna cosa que va cambiando, la propia pandemia va cambiando, pues los procedimientos cambiarán en la medida en que eso se vaya produciendo, o que veamos que en un momento determinado el procedimiento en una cosa u otra pues no queda suficientemente claro, etcétera. Creo que esta es un poquito la dinámica de los procedimientos. Ahora, el procedimiento general, vamos a decir, el procedimiento de vigilancia epidemiológica, si va a cambiar en este momento o no, bueno, yo la verdad es que lo desconozco, pero en principio se está en una revisión constante. Cuando luego es necesario, esos cambios se trasladan a nuevos procedimientos
bueno, pues esto irá sobre esos cambios que se produzcan, entiendo yo. En cuanto a, digamos, las medidas preventivas de las que hemos hablado, Miquel Uña nos dice, creo que ya se ha dicho, pero vamos, que le parece importante graduar un poco las medidas, es decir, empezar por las medidas organizativas, como acceso escalonado, y terminar por las individuales, donde entrarían las mascarillas. Es decir, si nos parece que hay que seguir en esa gradación, ¿no?, de las medidas, empezar por organización, acabar por las individuales. Bueno, esto ha sido así desde el principio. Otra cuestión es el nivel de relajamiento que ha podido haber de un año, digamos, a esta parte. Es decir, en mayo del año pasado, lo que teníamos entre las manos eran aquellos planes de contingencia para la reapertura de los centros de trabajo. Y en ellos ya se decía y se marcaba como muy claro, ¿no?, qué era lo que había que hacer. En aquellos momentos yo creo que la gente estaba todavía como muy, digamos, muy asustada, no sabía, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, en esos procedimientos se marcaron muchísimas cosas de cómo distancias, mamparas, todo tipo de medidas, porque si os acordáis, en aquel tiempo todavía las mascarillas, digamos, no eran una medida, sino que la medida principalmente era la distancia y la barrera que podíamos poner a través de mamparas u otro tipo de cosas. La cuestión está en que desde siempre, cuando se fueron haciendo los procedimientos también a nivel del Ministerio, etcétera, de Sanidad, se decía, lo malo sería que pensáramos que las mascarillas pueden sustituir a todas estas medidas. Y esto, por desgracia, es algo de lo que ha ido ocurriendo. Es decir, desde el mismo momento que la gente se puso mascarilla, algunos han permitido abrazarse, quiero decir un poco exageradamente, pero a nivel del trabajo, efectivamente, en ningún momento estas medidas, que son las medidas individuales, pueden ni deben hacer una sustitución de lo que va primero. Es decir, las entradas escalonadas, el uso de los vestuarios, lo que es la ventilación, el uso adecuado de los espacios, los tiempos en los que nos juntamos o dejamos de juntarnos, en qué lugares, cómo hacemos reuniones. Si todo esto no está y no se está llevando adecuadamente, evidentemente las mascarillas no van a ser suficientes. Pasamos muchas horas en el trabajo como para que esto sea suficiente. Perdón, antes de pasar a la siguiente pregunta, que veo que otra vez han vuelto a preguntar, el tema de la pregunta anterior era en relación a la vacunación. Yo ahí sí que quería comentar que a nivel comunitario no tenemos ningún cambio en personas vacunadas o no vacunadas, es decir, estamos procediendo igual. Y entiendo que de momento no tenemos novedades, que creo que era lo que estaban planteando. Así que entiendo que a nivel laboral tampoco, o sea, seguimos actuando igual en personas vacunadas que no vacunadas. Además, hay que tener en cuenta otra cuestión, y es que el personal que trabaja, el que está entre los 18 y 65 años, principalmente y quitando en algunos sectores muy concretos, es todo personal que aún no ha tenido acceso a la vacunación. Razón de más para que en esta época, que es la época en la que trabajamos, que es la época laboral, centremos muchísimos esfuerzos no solo en el ámbito comunitario, sino precisamente en el ámbito laboral, porque es donde ahora, en este momento, se está produciendo una gran presión a nivel de casos y de contactos. Referido a las mascarillas, dos cosas también, dos cositas. Una, Miquel Uña nos dice que parece que que se dan como buenas únicamente las FFP2 y dice que tal vez en sitios sanitarios donde se producen aerosoles, lo otro le parece más estudiable. Y otra de MM Chávez, digo los nombres que sí aparecen. Marta Galina Chávez. Nos pregunta ante la variedad larga de mascarillas higiénicas, ¿qué consideración habría que tener con, por ejemplo, 2 trabajadores o más trabajadores
que están a más de 2 metros, pero durante 8 horas en el mismo recinto y que, bueno, que tienen mascarillas. Bueno, en principio, el hecho de que estén ya a más de 2 metros nos está hablando de que hay una determinada distancia. Ahora, esos 2 metros, ¿dónde están? No es lo mismo estar a más de 2 metros en un enorme pabellón perfectamente ventilado que estar a más de 2 metros en una oficina mal ventilada. Entonces, entiendo que a más de 2 metros en una oficina mal ventilada, si estamos durante todo el día y estamos además utilizando una mascarilla higiénica, este podría ser un ejemplo en el cual creo que sería más que prudente indicar que estas personas constituyen contacto estrecho, aislarlas y tomar esta precaución. Por eso que es tan importante el estudio. Estudiar. Hay casos en los que, jolín, lo ves claro, no se han usado las mascarillas o no se han utilizado adecuadamente. Pues es contacto estrecho. Ya diríamos casi de una forma directa. Pero cuando hemos estado estudiando el lugar, el tiempo y el uso de la mascarilla, creo que es algo que no se puede hacer de una forma, no sé, como si esto fuera una regla donde decimos, bueno, a partir de este punto, sí, hasta este punto no. Creo que aquí de lo que estamos hablando es de profesionales que creo que tenemos la capacidad de poder interpretar adecuadamente estos datos y, por lo tanto, si me dices, vale, está a más de 2 metros, pero estoy 8 horas, bien, veamos cómo son esos 2 metros, en qué lugar y cómo hemos estado utilizando las mascarillas, porque si encima hemos estado con una mascarilla que, bueno, pudiera no darme las debidas garantías, pues las cosas yo creo que nos deben de hacer pensar siempre que ahí es mejor determinar un contacto estrecho que no decir, no, mira, por si acaso le hago una PCR y a ver qué pasa. No, no se trata de eso. Yo creo que ahí es precisamente donde estamos un poco apelando a este rigor. Muy bien, algunas preguntas sobre contacto estrecho. Nos preguntan si, digamos, en los algoritmos que hemos mostrado, si siempre que esté en rojo, siempre es contacto estrecho. En principio sí. También preguntan si cualquier viaje en coche, hay unas cuantas preguntas, si cualquier viaje en coche, aunque lleven FFP2, aunque lleven lo que sea, si cualquier viaje en coche debiera ser considerado contacto estrecho. Sí, vamos, cualquier viaje en coche común, el mismo vehículo. Bueno, vamos a ver, yo en principio entendería que estos viajes en coche en general nos están dando muchísimos contactos estrechos, muchísimos. Entonces, vamos a ver, no es lo mismo hacer un trayecto corto que un trayecto largo. No es lo mismo llevar la mascarilla correctamente que no llevarla correctamente. Pero yo en principio entendería que el coche, que es un espacio tan reducido, en el que enseguida vas a pasarte de tus 15 minutos más los que tuviste en el trabajo, entiendo que en principio el riesgo es elevado y salvo que podamos justificar que no va a ser un contacto estrecho, yo tendería a ser precavido en este sentido y tratar de dirigir más hacia el contacto estrecho que no a decir que no, de una forma, no, es que como ya usaba ya la mascarilla, bueno, creo que en eso tenemos que marcar un poco el criterio en ese sentido, hombre. En general, los viajes suelen ser más de un cuarto de hora. Y si voy y vengo, más todavía. Bueno, antes de entrar en una pregunta que voy a leer de manera casi literal porque no sé si la entiendo muy bien. Óscar, ¿se deben descartar las sospechas de contacto estrecho que indiquen las empresas si el caso positivo no las nombra o no puede responder? Niños pequeños, positivos hospitalizados. No sé exactamente qué... Bueno, vamos a ver, precisamente aquí es donde decimos que lo que hay que hacer es interrogar a la persona, ¿no? Si hay o no hay contactos estrechos, es que lo que nos diga la empresa, es que creo que somos nosotros los que
los que debemos de preguntar. Tenemos que preguntar al que es caso, que identifique a quiénes, con quiénes suele estar, cómo suele estar con esos con los que suele estar. No sé, es que es una pregunta. Luego otra cuestión está si sabe que hay otros contactos estrechos alrededor suyo, etcétera, si pueden ser familiares o no. Pues no sé, la cuestión es sobre todo para mí, es preguntar mucho, ¿no? Pero es que no sé cómo responder mejor a esa pregunta. No sé si alguno tenéis alguna respuesta un poco más. Bueno, entre otras cosas me dicen que no se oyen muy bien las preguntas. He encendido otro micrófono, a ver si se oye mejor. Tenemos unas cuantas preguntas de retrorastreo. Yo acabo de perder la conexión, así que espero volver a recuperarla en breve. Tenemos alguna otra pregunta de retrorastreo, os decía. A ver si tengo suerte. En principio, me preguntan si ante cualquier caso positivo hay que hacer siempre retrorastreo o no. Pues en principio lo que estamos planteando es que sí. Lo primero que hay que hacer es la búsqueda de los contactos estrechos. Y esto es lo más importante. Y creo que esto es lo que hemos puntualizado constantemente. Es decir, lo primero que hay que hacer principalmente es buscar si hay contactos estrechos. Caso de que no los haya o que habiéndolos hubiera otros que no cumplieran con estas condiciones, pero que bien sea porque comparten los mismos sitios y a pesar de ello ha habido un contacto que no es estrecho, desde el mismo primer caso habrá que hacer ese retrorastreo, sí. Más. Perdón, nos dice Diego que han tenido ya alguna dificultad en alguna UGS al enviar contactos considerados como no estrechos. Nos pregunta si esto, bueno, en el caso concreto incluso no pudieron hacer la prueba porque la UGS consideraba que como era contacto no estrecho no había que hacerlo. Bueno, el hecho ya de que exista este procedimiento llegará a las UGS y aquellas que por no disponer de un procedimiento en el que tuvieran esa claridad, ¿no? Pues entiendo que ese problema desaparece. No sé, Rata, ibas a decir algo también. Sí, nosotras ahí ya hemos informado a Osakidecha, bueno, a su dirección de enfermería y dirección de asistencia sanitaria de que vamos a comenzar ahora con el rastreo ampliado a nivel laboral para que avisen a las UGS de que es probable que se encuentren con estas peticiones de pruebas. También relacionado con el retrorastreo habían preguntado que creo que no entendían una parte del protocolo en la que establece que no se realizará cuando hay un foco claro. Creo que ahí lo que se refiere el protocolo es a que si no hay, o sea, si se encuentra en un caso un vínculo fuera, no se va a hacer el retrorastreo en el ámbito laboral porque se considera que el foco ya está fuera. No sé si eso responde a la pregunta que planteaban. Bueno, pues entonces esa ya está respondida. También preguntan nos preguntan primero si estos retrorastreos se van a hacer como hasta ahora en cada municipio, en cada UGS que corresponda al municipio del trabajador o la trabajadora, o si podrían hacerse por el municipio de la empresa o alguna otra manera. Vamos, en principio, tal como en el caso de los contactos estrechos, entiendo que habrá que enviar a la UGS donde reside la persona. También hay varias preguntas referidas a ese plazo que hay entre la sospecha, por decirlo de alguna manera, realizar la prueba y si es necesario hacer aislamiento hasta el resultado, si no es necesario, si hay alguna previsión sobre bajas para estas personas, contactos muy estrechos. Bueno, en principio esto no genera el que la persona tenga que aislarse, por lo tanto no hay un problema de bajas. Lo que sí es que cualquier persona que haya sido sometida a una prueba, en este caso una prueba de PCR, lo que tiene que hacer es extremar las medidas. Extremar las medidas, contactar con el menor número de personas posible, distanciarse, utilizar correctamente las mascarillas, etcétera, etcétera, y reducir también sus contactos sociales al máximo, de tal manera que para cuando reciba el resultado
pues si hubiera la desgracia de que diera positivo, al menos durante ese tiempo se consiga una mínima expansión del virus. Es un poco lo que se trataría, pero no generaría la necesidad de una baja ni un aislamiento en ese momento. Dos preguntitas sobre el retrorastreo y las pruebas. La primera es si se va a hacer o se hace PCR o una prueba de antígeno. Y la segunda es que, teniendo en cuenta el retrorastreo y digamos el plazo, los 7 días, no sería conveniente hacer anticuerpos, ya que la enfermedad tal vez podría haberse pasado. No es necesario. En todo caso, la prueba para este tipo de cuestiones es hacer una PCR y esta es la prueba. El resto de pruebas no tendrían en este momento sentido el hacerlas y tampoco creo que aportaran datos que permitieran trabajar con ellos en beneficio de evitar pues eso, la expansión del virus. Sí, yo ahí también quería recalcar que, no sé si lo has comentado antes, Aitor, pero como he tenido varias llamadas y he tenido que andar ahí medio desconectada, conectada, el tema de los cribados que se hagan en las empresas, insistir en que estos sean con PCR, que no se hagan cribados con test de antígenos. Nosotros todos los cribados que hacemos desde la red los hacemos con PCR. Ahora, bueno, se han incorporado los test de saliva, que también serían PCR, y si no, la nasofaringea tradicional, que es lo que estamos indicando. En ningún momento test de antígeno para los cribados. Eso para nosotros sí es importante y queríamos recordarlo. Un par de preguntas más. Una persona, Aguirre MJ, nos dice que si este retrorastreo o rastreo ampliado, ¿a quién se aplica? 7 días atrás, a las personas que han tenido contacto, ¿en qué condiciones? Si se han cumplido todas las medidas preventivas también. Bueno, vamos a ver, en principio, aquellas personas que cumplan el criterio de no haber sido contactos estrechos, pero que sí son contactos, es decir, yo qué sé, por poner un ejemplo, yo mismo en el trabajo sé con quiénes suelo tener contacto, con quienes me junto. Es decir, hay algunas de las personas que por el trabajo necesitamos juntarnos, digamos, más a menudo, ¿no? Normalmente con estas personas que nos juntamos más a menudo, es muy probable que hayamos superado esos 15 minutos durante esas 24 horas, no una vez, sino probablemente muchos días. Es muy probable que la sala que tenemos a veces ha estado mejor o peor ventilada, etcétera, ¿no? Entonces, con estas personas, lo más sensato, entiendo que sería que, a pesar de las dudas que podamos tener, somos contactos estrechos. Sin embargo, en la misma planta donde yo estoy, hay con otras personas con las que voy entrando en un contacto que, bueno, no es un contacto tan habitual, ¿no? Pero con las que suelo estar. Y si durante los 7 días anteriores he solido estar con ellas, y no digo que sean todas, sino si he estado con ellas, deberían de entrar. Y sin embargo, en la misma planta donde yo estoy, que tampoco es tan enorme, hay personas con las que no tengo contacto, salvo esporádicamente que te cruzas o qué sé yo. A esas personas tampoco sería en ese caso ya necesario pedirles ese retrorastreo. Es decir, estarán aquellas que sí son un contacto estrecho, donde tengo serias dudas de que pudieran serlo, o más dudas de que pudieran serlo, otras con las que tengo relación, pero no es en esa intensidad, y hay otras que pueden estar en la misma planta que yo y sin embargo con las que no tengo. Entonces, lo que creo es que hay que preguntar, hay que mirar y hay que ver cada uno qué tipo de relaciones va teniendo para determinar a quién corresponde qué, pero esto es caso a caso.
Otra En cualquier caso, pregunta. disculpa por aclarar este tema. Yo creo que el retrorastreo hay que tener en cuenta que su objetivo es encontrar el foco. Entonces, lo que haces en vez de buscar contactos estrechos en los 2 días previos, es en los 7 días previos, pero el método de selección de esas personas sería el mismo, ¿no? Vas buscando contactos estrechos, pero que han tenido una exposición previa. En los 7 días previos, bueno, pues ante la hipótesis de que puedan ser el foco, ¿no? Nada más. Bueno, Ercuden nos pregunta, que tampoco sé si entiendo muy bien la pregunta. Dice, si no he entendido mal, ¿los eventos fuera del horario laboral deben ser considerados como contactos estrechos laborales o comunitarios? Lo que se haga fuera del ámbito laboral debería ser comunitario, ¿no? Bueno, excepto cuando los 2 amigos o 3 que normalmente estamos juntos, nos hemos ido a comer, luego hemos vuelto a trabajar y se tenga la tentación de decir, ah, no, mira, joder, como ha salido de puertas para afuera, esto ya no es laboral. Vamos a ver, una cosa es que yo el fin de semana me haya ido contigo a comer o a tomar cervezas y otra cosa es que dentro del trabajo, por una razón que está totalmente muchas veces relacionada con ella, pues te has ido al restaurante con el otro, ¿vale? ¿Está de puertas para adentro? No, está de puertas para afuera, pero habrá que entender que esto ha ocurrido en relación con el trabajo. Sí, ahí también queríamos hacer un apunte nosotras, bueno, desde la red de rastreo de casos comunitarios, muchas veces a las personas que rastrean les generan dudas los transportes que habéis comentado, pues yendo al trabajo con compañeros o compañeras de trabajo. Nosotras considerábamos que esto sería laboral, puesto que es pues, in itinere, ¿no? O es el término laboral. Entonces, eso también queríamos recalcarlo, que en teoría eso sí que correspondería como un contacto, o sea, sería un contacto laboral y a veces genera muchas dudas o se quedan ahí en el aire y al final pues no se les coge. Entonces, eso, por nuestra parte queríamos recalcarlo. Sí, un poco es cuál es el motivo por el que nos hemos ido juntando y un poco en qué tiempo, ¿no? Efectivamente, si mi compañero de trabajo es mi amigo del alma y andamos todo el día juntos, pues igual hay una parte de nuestra vida que no es efectivamente la laboral y habrá que tomarla desde allí. Pero si con mi amigo del alma voy y vengo todos los días al trabajo y además comemos juntos, pues yo qué quieres que te diga. Ahí hay un componente laboral muy importante. Yo quisiera añadir en esta discusión que ante la duda, porque sí, efectivamente los ámbitos a veces generan dudas, ¿no? En el coche, si van, si no van, ante la duda que lo gestione el primer agente que lo encuentre, o sea, que por un peloteo, esto es laboral, no, esto es comunitario, que no sé qué, o sea, que ante la duda se gestione y que lo gestione el primer agente que lo vea, ¿no? Bueno, hay también muchas peticiones para que enviemos o volvamos a enviar el Excel sobre rastreos y retrorastreos. Parece que no todo el mundo lo tiene. Y también una cuestión sobre ese Excel en el que parece que no pone, aunque estamos diciendo que los no estrechos deben ser siempre PCRs por el tiempo que ha transcurrido ya desde la posibilidad de contagio, bueno, pues que en ningún sitio pone que tenga que ser una PCR, sino que pone pedía y pues, crea cierta inseguridad. Sí, no, en el Excel yo creo que queda claro ahora. Quizá estés mirando alguna versión o algo, pero eso sea, al menos yo lo tengo como muy, muy claro. Vamos a ver, voy a intentar compartir voy a intentar compartir esta para que lo podáis ver, pero yo creo que si os fijáis, cómo en el rastreo ampliado lo que se hace es petición de PCR. Mientras que en aquellos contactos estrechos, dependiendo del tiempo que pasa entre el caso y el contacto, digamos, se pedirá una u otra en función de si son más o menos de 4 días. O 5 días, vamos. Vamos a ver si salgo de aquí. Vale, dejar de compartir. Bueno, otra preguntita, yo creo que está más o menos respondida, pero vamos. Dice, un ejemplo, caso positivo refiere a haberse contagiado de un familiar. Al estar el foco fuera de la empresa, ¿será necesario el retrorastreo?
Vamos a ver, Se si supone la que él es persona, positivo. si la persona ha sido contacto de un familiar, lo primero que tendrá que estar es en casa, aislada por ese contacto familiar. Pero podría pasar efectivamente que se ha enterado muy tarde y que se ha ido a trabajar y resulta que entonces se convierte en caso. Pues será un caso que ha podido generar contactos estrechos a nivel de la empresa. Un par de... Pero sí, pero no haría falta retrorastreo en ese caso. O sea, haría falta el estudio de contactos estrechos en las 48 horas previas al último contacto, pero no haría falta retrorastreo, puesto que el foco ya está claro que se ha producido en el ámbito familiar, ¿no? Bueno, eso sí, claro. Eso. Eso. Sí, sí, sí. Y yo ahí también quería matizar que creo que esto sí que lo has comentado, Aitor, me ha parecido escucharlo antes, el tema del origen, que tengan un foco fuera, que sea un foco eso, claro, que esté declarado como contacto estrecho, que esa persona haya sido contactada ya por la red e incluso pues le hayan programado, porque si ha sido contactada por la red tendrá su primera prueba, ya la tendrá gestionada o ya realizada. Entonces, que no nos quedemos con que el caso tenga una suposición de no, yo creo que me he contagiado en este bar, yo creo que eso no es un origen claro. No sé si me explico, o sea, que sea un contacto declarado y captado por nosotras o por el equipo que sea, pero que sea un contacto declarado, no un creo que me he contagiado en este sitio o mi pueblo está muy mal, seguro que me he contagiado en el pueblo. No, eso no es un origen claro. O sea, sería eso, que esté declarado como contacto. Un par de cosas para terminar, aunque tal vez me haya dejado algo por ahí. Si me he dejado algo por ahí, me dices. Una persona comenta, no es una pregunta, sino que comenta que los SPAs llevan un año con un gran incremento de trabajo y que no han tenido ninguna compensación. Y otra persona nos dice si a estos servicios de prevención que no han sido tan rigurosos se lo hemos comentado. Bueno, vamos a ver. En cuanto a lo de la compensación o no compensación, digamos que en principio los servicios de prevención tienen unos conciertos con las empresas, ¿no? Y hay una serie de condiciones económicas en relación a todo esto. Entonces, bueno, no voy a entrar más en profundidad, excepto decir que, bueno, pues que quizá después de que pase esto, o quizá debiera ser ya el momento en repensar, ¿no?, qué es lo que se está haciendo en vigilancia de la salud, cómo ésta se factura, etcétera, 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 pero bueno, nos llevaría a un debate que quizá no es el momento de hacerlo. Y la otra pregunta me decías... sí. No solo hemos avisado, sino que se lo hemos requerido, y en algunos casos en diversas ocasiones. Bueno, si los requerimientos implican un incumplimiento de los requerimientos de la autoridad sanitaria, esto conlleva la apertura de expedientes sancionadores. Yo veo una pregunta que creo que no ha sido respondida. Si hay dudas por parte del trabajador, se podría realizar el retrorastreo hasta 14 días, dependiendo de la variante del caso. Aquí también recalcar que si son casos de variante brasileña, sudafricana, pues ahora también la India parece que está comenzando a salir, sí que estamos indicando reforzar el rastreo y yo creo que eso sí que lo habrán trasladado desde Osalan a 14 días. En esos casos sí que estamos ampliando, siendo más estrictos ante la duda contacto estrecho o ante pues, un mínimo contacto, aunque sea hacerle una PCR como contacto no estrecho y eso sí que estamos realizando. Sí, esa información se ha mandado al menos en un par de ocasiones, y cuando además surge alguna de estas variantes, bueno, nuestra gente también está en contacto con vosotros, con los servicios de prevención, y os está indicando el cómo ir actuando en estos casos, que bueno, pues que hasta ahora pues habían sido menos, pero bueno. Y otra también que, bueno, con respecto a lo que ha comentado Arrate, nosotros no decidimos qué tipo de pruebas se le realiza al trabajador, que yo sepa, bueno, enviamos el Excel y demás. Yo me refería más a pruebas que se realizan en laboratorios privados, porque pues nos entiendo que el servicio de prevención decide hacer
un cribado y se le hacen con test de antígenos. No este Excel que se envía a la UGS, sino que de forma privada el servicio de prevención o la empresa decide ir a un laboratorio privado y hacer test de antígenos a todos sus trabajadores. Ahí sí agradeceríamos que desde el servicio de prevención se indique que en caso de realizar eso sea con PCR y no con test de antígeno. A eso me refería. Bueno, yo creo que más o menos hemos ido respondiendo. La de los 14 días sí había visto. Y hay otra última que nos pregunta Óscar. Ellos no tienen acceso a GoData para saber si el caso origen es realmente el que nos indica el contacto, supongo, ¿no? Que tienen dificultades al no tener acceso a ese GoData para saber dónde se origina. Sí, eso, bueno, eso es cierto, pero bueno, yo creo que sí que si tenéis dudas sobre algún caso concreto que diga que el origen es social, creo que desde Osalan sí lo pueden verificar, que tenga un origen eso, pues en historia clínica o en GoData si está vinculado a algún otro caso. O sea, creo que no serán tantas esas situaciones y lo que he dicho, también estas personas, si han sido ya captadas por la red y son contactos declarados, tendrán un primer test de antígeno realizado, estarán en aislamiento como ha comentado Aitor. Entonces, bueno, creo que hay varios indicios para saber si realmente es un contacto o no. Ahora se me ha roto un poco el micrófono, perdonadme, pero hay un par de preguntas por aquí más. La primera se refiere bueno, a negociaciones, convenio colectivo y representantes sindicales, a ver si se les puede considerar. Cenan en grupos de 4, pero diferentes grupos en distintos días. Si se considera contacto laboral, si uno de ellos da positivo 2 días después de los contactos. Y otra más, cómo y cuándo podemos saber qué variante es es decir, ahora hablábamos de que si 7, 14 días en función de alguna variante, sí, los servicios de prevención se van a enterar de cuál es la variante en cuestión. Bueno, en cuanto al caso que decías, así un poco de que si ceno esto, bueno, yo creo que cada caso hay que verlo. Y bueno, pues habrá que estudiar uno a uno a ver cómo han sido esos contactos, pues porque, para poder buscar a ver dónde está el foco de la infección. Pero bueno, yo entiendo que eso en muchos casos hay que ir caso a caso y estudiando a ver qué es lo que ha ocurrido. Y en cuanto a lo de las variantes, normalmente cuando tenemos un aviso de que algo es de una variante, cuando cualquiera de nuestros rastreadores de Osalan recibe desde Osakidetza que hay una persona que ha sido detectada en la variante, etcétera, etcétera, esto se os pone en conocimiento de la misma manera que el resto de los datos. Pregunta si este retrorastreo se está haciendo solo en el ámbito laboral o también en el social. También en eso, y me iba a adelantar otra vez. Sí, en el ámbito social llevamos haciéndolo desde el 22 de diciembre, creo. Empezamos ahí en Navidades, por ser un periodo en el que se iban a dar pues, más eventos sociales y demás, y lo hemos seguido aplicando. O sea, hacemos el rastreo ampliado sociofamiliar desde esa fecha hasta ahora, lo mantenemos en todos los casos. Bueno, y está teniendo muy buenos resultados. O sea, tiene un porcentaje de positividad en torno al 5%, 6%. Entonces es por eso que hablando con Osalan, pues veíamos que las empresas podían también tener buenos resultados. Otro par de preguntas que van llegando, una por ahí que se me había escapado, preguntan si la OSI Barrualde sigue sin hacer pruebas los fines de semana, que no sé si podremos responder nosotros. Y otro que pregunta si en hostelería, que ya se venía haciendo algo similar con contactos no estrechos desde el verano, si en hostelería se amplía automáticamente de 48 horas a 7 días la petición de la prueba a los contactos no estrechos. Bueno, sobre el tema de la OSI, yo no os podría responder, cada OSI tiene su esto. Bueno, en principio, bueno, no sé si tenéis información, pero bueno, en cuanto a lo de la hostelería, en principio, pensad que en la hostelería lo que se estaba haciendo era otra cosa, digamos, diferente. Es decir, en la hostelería se cogía quiénes eran los contactos estrechos
y el resto de las personas, automáticamente todas, se les sometía a una PCR en el sentido de que lo que se pretendía, quizá no tanto buscar el foco, que igual sería la forma más adecuada de hacerlo, sino que también se buscaba otra cuestión, que era qué personas podían estar en condiciones de poder presentarse para una reapertura de ese establecimiento. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión que es diferente. Pero en todo caso, en un ámbito laboral, si estas personas, en principio se les va a hacer a todas en la PCR, aquí no se está haciendo una discriminación mayor o menor de los contactos. En principio se hacía a todos, para ver qué personas son las que se pueden incorporar y cuáles no. Sí, respecto a lo de la OSI Barrualde, lo voy a revisar. Sí que me pasaron esa incidencia en Semana Santa, porque justo se juntaba fin de semana y 3 días festivos, y entonces había 5 días que se iba a quedar pues, sin hacer pruebas, y lo miramos y creo que se solucionó, pero el fin de semana lo reviso y lo comento a Aitor. Hoy ya le iré. Creo que no hay. Seguro que se me ha escapado alguna, ya podéis perdonarme, pero no veo más preguntas. Bueno, pues entonces, no sé si alguno de los que estáis presentes queréis hacer alguna otra puntualización, alguna cosa que os parezca que merece la pena ya comentar, y si no, pues empezaríamos ya por despedirnos, por agradeceros a todos el haberos conectado. Creo que ha habido un número importante de participantes. Por otro lado, creo que ha habido preguntas. Creo que esto nos ha dado un poquito la posibilidad igual de solucionar algunas dudas, y aquellas que no se hayan podido solucionar, pues bueno, seguiremos hablando, como hemos hablado desde el principio, y intentar, pues que la cosa funcione, porque tenemos que hacer un esfuerzo ahora todavía muy grande para que dentro de las empresas esto no sea un lugar de expansión como pudiera serlo, y creo que tenemos muchas armas, mucha gente y muchos buenos profesionales que lo estáis intentando. A los que han recibido un poco la bronca, pues ya sabéis. Ponerse las pilas. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues Eskerrik asko, denoi. muchísimas gracias.